Alejandra Creil, muchas gracias por aceptar esta conversación, pues en este canal que es tu casa. No, hombre, Arturo, para mí es un gusto y un placer poder compartir contigo y siempre agradecida con el apoyo y el espacio, por supuesto. Alejandra Creil, que es una periodista joven, pero que pues tiene ya una trayectoria y pues una lista importante de logros como periodista. Acaba de publicar su libro Resiliencia para Pandemias. Y yo creo que en un contexto como este, donde la infancia suele ponerse en el centro de la discusión pública, sí por el tema de salud, pero también por el tema de educación, por el tema de salud mental, por qué hacer. eh, es decir, es un asunto que creo está presente en las familias mexicanas, en millones de familias mexicanas, y que nadie se había pues animado a abordar en pues las multiproblemáticas de estos tiempos. Entonces yo quisiera empezar preguntándote, Alejandra, ¿cómo es que el asunto de la infancia y particularmente de la infancia en pandemia, pues se convierte en un objeto de trabajo periodístico? Claro. Bueno, yo tengo ya bastantes años trabajando temas relacionados con la infancia y uno de los más importantes para mi desarrollo profesional ha sido una investigación que nombramos Matar a un hijo, que se publicó en MX y que se hizo con apoyo de Conectas, en el que abordo el punto final de toda una cadena de violencia que históricamente se ha cometido contra niñas, niños y adolescentes en México, ¿no? Y hablamos de la muerte a causa del maltrato infantil. Estas niñas y niños que mueren a manos de sus familias, en sus hogares o directamente por maltrato. Y entonces esto a mí personalmente me impacta mucho porque me doy cuenta de que hay muy pocas políticas públicas que realmente atiendan las necesidades de la infancia, que realmente garanticen el pleno ejercicio de sus derechos y que, bueno, pues en un contexto de pandemia, si históricamente no se había velado por garantizar estos derechos, pues evidentemente se iba a recrudecer más el panorama, ¿no? Creo que algunas estadísticas que actualmente están en el aire, que nos ha dado el mismo gobierno, nos ponen un poco en perspectiva de esto, ¿no? Se ha disparado muchísimo el tema de violencia intrafamiliar, se ha disparado muchísimo también el tema de problemas de salud mental, de ansiedad, de estrés, de depresión, de intentos de suicidio e incluso suicidios consumados en menores de edad, ¿no? Que es algo completamente impactante. Entonces, esto creo que pues nos llamaba a los periodistas a atender un tema que históricamente tampoco hemos cubierto de la mejor forma, ¿no? En temas de violencia siempre tendemos un poco más al amarillismo, a solamente reportar el hecho violento, pero no a profundizar en las causas, en los motivos que hay detrás de estas situaciones, ¿no? Entonces, creo que desde el periodismo tenemos una ventana por medio de la cual podemos aportar a que se dialogue, se discuta y sobre todo pues transitemos a ser una sociedad más responsable para con nuestra infancia. En este contexto en el que aparece tu libro hay pues toda una efervescencia con el tema, por ejemplo, de la vacunación, con el tema de sí a las aulas, no a las aulas. ¿Qué es lo que recoges en este trabajo respecto a estos dos temas en concreto, salud y educación? Salud frente a COVID y educación. Bueno, es súper interesante este aspecto porque tenemos un término muy bonito, ¿no? Que está incluso en nuestra constitución, en nuestra normativa, que es el interés superior de la infancia, ¿no? Y que básicamente nos dice todo lo que hagamos los adultos, incluyendo por supuesto la política pública, tiene que pensarse primero en la infancia, ¿no? Se tiene que privilegiar el interés de las niñas, de los niños, porque todas las decisiones que tomamos, todas las acciones que ejercemos tienen un impacto en sus vidas. Entonces, en un contexto como este, el tema de educación, el tema de la salud, por supuesto, está atravesado, ¿no? Y lo que hemos visto es que pues no hay muchísima claridad respecto a que se esté privilegiando el beneficio de la infancia en estas dos aristas. Entonces, en el libro lo que hacemos es voltear a ver a esas personas que están en la primera línea de cuidados, ¿no? Papás, mamás, abuelos, abuelas, que también se encargan de cuidar a niñas y niños, y les damos una gama de herramientas útiles para que puedan
afrontar todos estos retos, ¿no? Y sobre todo tomar mejores decisiones en el tema de vacunación, en el tema de si regreso o no regreso a clases, porque partimos de también reconocer que vivimos en un país desigual, que las familias son diversas, que las y los niños también tienen sus propias personalidades, sus propias características, y no podemos desafortunadamente tener una receta concreta que sirva para todos, ¿no? Entonces, por eso aquí como que recopilamos la mayor cantidad de herramientas de la mano de los mejores especialistas en temas de infancia para justamente apoyar en estos momentos tan críticos a las familias. ¿Quiénes son, digamos, estas fuentes a las que tú acudes? Porque luego siempre existe ese cuestionamiento, sobre todo hoy que es tan intensa la discusión en las redes sociales sobre pues el perfil de aquellos a quienes luego los periodistas acudimos a consultar en el ámbito académico, científico. ¿A quiénes entrevistaste, por ejemplo, Alejandra? Bueno, tenemos la verdad una gama de especialistas de primer nivel. Está, por ejemplo, Precia Arifín Cabo, que es la representante adjunta de UNICEF en México, que ella tiene más de 15 años de experiencia trabajando con infancia en lugares de contextos adversos, ¿no? Estas zonas que pues han sido afectadas por inundaciones, por terremotos o que son zonas de conflicto armado y que evidentemente pues las niñas y los niños, sus vidas están trastocadas, ¿no? Entonces ella nos da justamente pues de ahí partimos del uso de la palabra resiliencia, de cómo hacemos que nuestras niñas, nuestros niños salgan fortalecidos de contextos así, ¿no? Tan fuertes como lo es también una pandemia. Pero también está, por ejemplo, Ricardo Bucio Mujica, que él, bueno, trabajó mucho tiempo en la administración pública, velando por temas de derechos humanos, por temas de infancia, y tiene una experiencia muy puntual respecto a la labor del Estado y también respecto a la labor de la sociedad para con los niños. Tenemos también a Juan Martín Pérez, que él dirigió la Red por los Derechos de la Infancia en México y que es una de las personalidades más relevantes de la red a nivel Latinoamérica, ¿no? Y que también nos habla sobre todo de temas de crianza positiva, de cómo vencer, digamos, estos problemas que los adultos estamos desarrollando también en medio de esta pandemia, ¿no? El estrés, la ansiedad, el temor al desempleo y cómo evitamos que esas problemáticas nos lleven, nos hagan propensos a cometer actos de violencia con nuestros pequeños en nuestros hogares. También tenemos a Rosa Pérez, que es una especialista en temas de ciberseguridad, de educación digital, que bueno, ahorita que estamos completamente hiperconectados, ¿no? Que todo lo hacemos a partir del uso de la tecnología, es un tema muy importante. Hablamos también con Katia Hueso, que es una bióloga, que ella fundó la primera escuela al aire libre en España, ¿no? Porque parte de la idea de que las y los niños tienen como único trabajo jugar, ¿no? Y ahorita pues es algo que se ha visto un poco pues cuarteado con la pandemia, ¿no? Entonces recuperamos eso y hablamos también con organizaciones como Ominium, que son especialistas en salud mental, es decir, tenemos de verdad una gama pues muy amplia en diversos temas, hablamos de duelo también, que son por supuesto Justo temáticas te iba a preguntar, importantes. porque y creo que algo en lo que muy poco reparamos y a la hora de hacer coberturas periodísticas, pues es en el duelo, en la sensación de pérdida, en la preocupación que seguramente se da en niñas y niños y adolescentes, pues al estar en situaciones de incertidumbre, porque papá, mamá, hermanos, tíos, familiares cercanos enferman Uh-huh. por el miedo a que alguien de la familia enferme, sobre todo en los casos en los que tienen que salir a trabajar o lo que sea, y la incertidumbre económica que, bueno, pues ha habido pérdida de empleos, independientemente de las estadísticas de que van y vienen, pues hay muchísimas familias que han resentido el proceso del impacto económico de la pandemia. A mí todos estos asuntos me causan mucha pues expectación sobre qué es lo que nos plantea Ale Creil en su libro al respecto. Bueno, creo que uno de los primeros planteamientos, y que estoy segura que es la base de este libro, de este proyecto, es que todos esos temas importan.
¿no? Que están más presentes de lo que creemos en nuestras vidas y que pues usualmente los ignoramos o decidimos dejarlos para después, atenderlos para después y se convierten en problemas que terminamos arrastrando y que terminamos también enseñando a los más pequeños, ¿no? Aquí justamente Precia nos da un ejemplo que me parece muy significativo para esta situación, ¿no? En un terremoto, regularmente lo primero que notamos ante el movimiento de la tierra, ¿no? Y el caos que esto provoca e incluso el temor, es que pues los adultos suelen abrazarse entre sí aunque no se conozcan, ¿no? Creo que aquí en México lo vivimos en el de 2017, pues nos abrazamos al que teníamos al lado, ¿no? Y esto, ella lo dice que, por ejemplo, en zonas donde los terremotos son frecuentes, los niños han replicado esos comportamientos, ¿no? Entonces tú ves a los niños abrazados entre sí, no porque sepan que eso es un mecanismo de protección en automático, sino porque lo han aprendido a partir de lo que han visto de los adultos, ¿no? Y esto es muy representativo para entender la importancia de pues ser conscientes de cómo reaccionamos, de cómo respondemos ante esas dificultades que se nos van presentando, porque va a haber alguien que está en proceso de desarrollo, en proceso de aprendizaje, que absorberá todas esas experiencias. Y sé que no es fácil, ¿no? O sea, parece como muy, muy simple decir que hay que vigilar cómo nos comportamos, qué compartimos, ¿no? Porque pues tenemos retos que enfrentamos todos los días y que definitivamente no es un camino llano y liso. Pero bueno, esta es una invitación justamente a primero pues contemplar la importancia que tiene esto, ¿no? Y por supuesto pasa por un tema que también abordamos en el libro, que es el del autocuidado. El autocuidado como esa base para poder cuidar a otros. Porque si no estamos bien nosotros como personas, si tenemos mucho estrés, mucha ansiedad, pues eso es un riesgo. Y además enseñamos también esos mecanismos de reacción ante una dificultad a nuestros pequeños. Y en la construcción de este trabajo, Alejandra, ¿hubo algo que particularmente te, te simbrara como persona, no solo como profesor? A veces como periodistas nos volvemos un tanto fríos frente a los datos, a los hechos, a los acontecimientos, ¿no? Pero creo que como personas siempre hay algo que nos mueve, alguna cosa en el interior y que resulta particularmente impactante. En tu caso, ¿qué fue con este libro donde tuviste, digamos que, pues esa simbra o ese movimiento interior? Uf, pues mira, para hacer este libro hice una encuesta que iba dirigida a papás, a mamás, a cuidadores, para tratar de definir cuáles eran sus principales preocupaciones. Y en esa encuesta, que justamente yo creo que debe de estar cumpliendo un año que se lanzó, porque fue cuando empecé a trabajar este libro, había una pregunta abierta, ¿no? Como decirles, cuéntame cuál es el mayor reto que te has enfrentado, qué esperas un poco que ocurra con la pandemia, cuáles son tus temores, ¿no? O sea, como invitarles a que contaran en un canal abierto y seguro, pues todas estas experiencias que estaban ya viviendo, ¿no? Y todavía era muy, muy joven la pandemia como para adivinar todavía lo que se nos venía, ¿no? Y me impactaron muchas historias de papás, de mamás que reconocían que primero no conocían a sus hijos, ¿no? Que esta dinámica del confinamiento, de estar 24/7, pues les estaba cambiando la perspectiva de cómo veían a sus pequeños, ¿no? Y había, por ejemplo, una mamá que me ponía, me doy cuenta que yo tenía idealizada a mi hija y en realidad ahora veo que tiene un lado B, ¿no? Un lado oscuro que no me gusta y no sé qué hacer con ello, ¿no? O papás que reconocían que justamente temas de desempleo, de preocupación por la economía familiar, por el futuro incluso del mismo país, les estaba generando mucho estrés, mucha ansiedad, y ya habían detectado que estaban pues siendo un poco agresivos, un poco violentos con sus niñas y con sus niños, y que justamente no sabían qué hacer para parar, ¿no? O sea, para que ese tipo de violencia verbal hasta ese momento no escalara a quizá un golpe o algo así, ¿no?
y me pareció justamente pues muy fuerte, ¿no? Digo, no era un secreto que esto estaba ocurriendo, pero fue muy fuerte leer estas historias, estas preocupaciones que tenían y sobre todo pues me dio perspectiva también para darme cuenta que un proyecto así sí era necesario y que podía resultarles útil, ¿no? Porque creo que si pensamos que las niñas y los niños son el futuro del país o del mundo, pues tenemos que mirar y apoyar a quienes les están guiando en estos momentos. Y usualmente la sociedad y el Estado pues dejan solos a los papás, a las mamás, a las familias en esta línea de cuidar y de guiar y educar. Pues Alejandra Creil, muchísimas gracias. No sé si quieras añadir algo. No, hombre, pues agradecer muchísimo este diálogo y el espacio y siempre es un honor estar aquí. No, al contrario, el honor es nuestro, Alejandra. Alejandra Creil, autora de Resiliencia para Pandemias, este libro que acaba de ser lanzado por Penguin Random House, por su sello Grijalbo, y que está ya prácticamente en todas las librerías físicas y digitales, ¿no? Para su compra. Así es, ahí lo pueden encontrar y bueno, cualquier cosa también yo estoy a sus órdenes. Me encantará saber qué piensan del libro, si les está resultando útil, es lo más importante de esto. Aquí vamos a tener las redes sociales de Ale Creil y naturalmente pues parte de este podcast extraordinario que se llama México ALB, los jueves por acá en el canal, y que como pues lo he comentado muchísimas veces, tienen un trabajo extraordinario, increíble todos ustedes, que los jueves se permiten jugar con los datos y con la parte lúdica de nuestras realidades, pero que en su día a día están siempre construyendo piezas periodísticas extraordinarias, así que muchas felicidades por tu libro y gracias. Muchas gracias y vean México ALB. Que lo vean. Sí.